Isabela y Lucas vienen de mundos totalmente distintos, pero el amor entre ellos es real. Cuando Lucas recibe una oferta para volver al ejército en una peligrosa misión, debe elegir entre su deber y la relación que ha construido con Isabela. ¿Será su amor lo bastante fuerte para sobrevivir a la distancia y a los desafíos? Isabela Monteiro conducía por la estrecha carretera, mientras el atardecer pintaba el cielo de naranja y rojo. El día había sido largo y agotador, pero lo que más pesaba sobre sus hombros no era la carga de trabajo, sino el vacío que sentía en su interior. A medida que aumentaba la velocidad, intentaba alejar los pensamientos de soledad que la habían acompañado durante años, una sombra constante en su lujosa y aparentemente perfecta vida. Nada parecía llenar el vacío dejado por las decisiones y las personas que la habían herido. El silencio de la carretera se rompió de repente por un movimiento inesperado. Un animal se cruzó delante de ella, y su instinto la llevó a dar un brusco volantazo. El coche se descontroló y derrapó hacia el guardarraíl. El impacto fue violento. El metal se retorció y los cristales se hicieron añicos, el sonido ensordecedor se mezcló con el de los neumáticos raspando el asfalto. El cuerpo de Isabela salió despedido hacia adelante, atrapado por el cinturón de seguridad, mientras su cabeza se golpeaba contra el volante. Apenas tuvo tiempo de asimilar lo que estaba ocurriendo antes de perder el conocimiento. Cuando abrió los ojos, el mundo estaba distorsionado. El dolor le recorría el cuerpo y sentía un sabor metálico a sangre en la boca. El coche estaba destrozado, del motor salía humo y el aire olía a quemado. Todo parecía ir a cámara lenta. Intentó mover los brazos, pero el dolor era insoportable. Podría ser este el final, pensó, antes de que sus ojos comenzaran a cerrarse de nuevo. Lucas Almeida estaba a pocos metros cuando vio volcar el coche. Volvía a casa después de un largo día, sin imaginar que su vida cambiaría drásticamente en cuestión de segundos. Antiguo soldado, ahora vigilante de seguridad en eventos, estaba acostumbrado a actuar con rapidez en situaciones de emergencia. Sin pensárselo dos veces, paró el coche y corrió hacia los restos. La escena era alarmante, pero Lucas no dudó. Su entrenamiento militar gritaba en su mente, primero, salvar la vida. Con manos firmes pero cuidadosas, consiguió abrir la puerta arrugada del coche. La mujer estaba inconsciente, con cortes en la cara y sangre en los labios. Sintió que el corazón se le aceleraba. Tenía que actuar con rapidez. «Te pondrás bien», murmuró para sí mientras la sacaba con cuidado de entre los escombros. Su cuerpo era ligero, frágil en sus brazos, y mientras la alejaba del coche, sintió una oleada de protección que no había esperado. La vida militar le había enseñado a ser práctico e impersonal, pero algo en aquel momento le conmovió profundamente. Isabela abrió los ojos durante unos segundos, con la vista nublada. Sintió un tacto firme pero extrañamente reconfortante. El olor a humo y sangre estaba por todas partes, pero había algo más. Su rostro estaba borroso, pero su presencia la tranquilizó de un modo que no podía explicar. Fue como si, por un breve instante, supiera que estaba a salvo. Antes de que pudiera procesar nada más, su conciencia volvió a abandonarla, pero no sin que una parte de ella grabara ese momento, el momento en que algo dentro de ella cambió para siempre. Cuando Isabela despertó en el hospital, la fría luz blanca le dio la bienvenida. El dolor de su cuerpo era un recordatorio constante de que estaba viva, aunque no sentía mucha gratitud por ello. Al mirar a su alrededor, vio flores en un rincón de la habitación. ¿Regalos de quién?, se preguntó, pues ya no tenía a mucha gente cerca. Marcos, su ex prometido, le había enviado un ramo enorme, junto con un mensaje formal. Algo sobre recuperarse pronto y concertar una reunión para hablar de los negocios que aún tenían en común. Nada que sugiriera una verdadera preocupación. La enfermera entró, comprobando sus constantes vitales, mientras Isabela intentaba procesar los acontecimientos que la habían llevado hasta allí. El accidente. El hombre. Por mucho que quisiera centrarse en los detalles médicos y en la burocracia que pronto vendría después, su mente volvía una y otra vez a aquel momento crucial. Recordaba el dolor, el miedo, y a él. El soldado que la había sacado de entre los escombros. ¿Quién era? ¿Cómo lo encontraría?
¿Y por qué le molestaba tanto? Isabela, siempre acostumbrada a mantener el control sobre todos los aspectos de su vida, se encontraba ahora obsesionada con una pieza que no lograba encajar. Lejos del hospital, Lucas Almeida retomaba su vida. Había hecho lo posible para que Isabela estuviera a salvo hasta que llegaran los paramédicos, pero después de eso, su trabajo había terminado. Al menos, eso intentaba convencerse a sí mismo. Sin embargo, mientras volvía a su rutina como guardia de seguridad, el rostro de aquella mujer seguía apareciendo en su mente. Aunque había visto a muchas personas en situaciones críticas, aquella noche había algo diferente. Tal vez fuera el hecho de que ella perteneciera a un mundo tan alejado del suyo, o tal vez se tratara simplemente de una reacción humana natural. En cualquier caso, Lucas sabía que algo en su interior había cambiado. Su pequeño apartamento era todo lo contrario del mundo de Isabela. Las paredes eran sencillas, decoradas solo con algunas fotos de su época en el ejército. Sus días se dividían entre intensos entrenamientos y trabajo esporádico. Su vida estaba controlada, casi como una misión continua para evitar pensar demasiado en los recuerdos que le atormentaban. Había perdido a muchos amigos en el campo de batalla, y los fantasmas de aquellos días aún le perseguían. Pero aún así, mientras entrenaba o patrullaba, se encontraba pensando en Isabela, la mujer a la que había salvado, pero que también parecía haber salvado algo dentro de él. En su mente, Lucas se repetía a sí mismo que se trataba de una reacción pasajera. Ya había estado antes en situaciones de vida o muerte, salvando a camaradas y civiles. Pero, por primera vez, sintió una inquietud. Sintió el impulso de volver a verla, de saber cómo estaba. Era irracional, por supuesto. Venían de mundos opuestos. Él era un simple soldado sin grandes ambiciones más allá de sobrevivir un día más. Ella, una millonaria, cuyo mundo de lujos y excesos era tan lejano como las estrellas. Han pasado unos días desde que Isabela recibió el alta hospitalaria. Aunque su recuperación física se producía con rapidez, su mente distaba mucho de estar curada. La imagen del hombre que la había rescatado la atormentaba. Intentaba concentrarse en sus citas, reuniones y planes para ampliar su negocio, pero en el fondo, algo dentro de ella había cambiado. Sentía una mayor desconexión con el mundo que la rodeaba, como si el accidente hubiera creado una brecha entre lo que era antes y en lo que se estaba convirtiendo. Y, de algún modo inexplicable, aquel soldado formaba parte de ese cambio. Isabella no sabía cómo encontrarlo, y la idea de buscarlo le parecía absurda. Después de todo, ¿qué diría? Gracias por salvarme la vida. Ahora, por favor, explícame por qué no puedo dejar de pensar en ti. Se rió para sus adentros al imaginar la escena, pero la risa desapareció pronto, dando paso a una inquietud persistente. Quería, o tal vez necesitaba, volver a verle. Pero el destino estaba a punto de intervenir. En una gala benéfica organizada por la empresa de Isabela, la sala estaba abarrotada de empresarios, políticos y famosos. Era el tipo de acto en el que ella debía brillar, demostrando su capacidad para atraer la atención tanto de los negocios como de los medios de comunicación. Pero en ese momento, mientras caminaba saludando a los invitados, se sintió desconectada. Estaba a punto de salir a tomar el aire cuando, a lo lejos, sus ojos vieron una figura familiar. Lucas estaba allí, de pie en la entrada del evento, vestido con un traje sencillo pero elegante. Había sido contratado como parte del equipo de seguridad para la velada. Su mirada estaba atenta a lo que le rodeaba, pero en cuanto sus ojos se cruzaron con los de Isabela, surgió un breve momento de sorpresa y reconocimiento. Ambos se quedaron inmóviles durante unos segundos, como si el tiempo se hubiera congelado a su alrededor. Isabela sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Qué hacía él allí? ¿Cómo era posible que, en medio de tanta gente, pudieran reencontrarse así? Se dio cuenta de que aquel momento podía ser su oportunidad de darle las gracias y, quién sabe, de averiguar más cosas sobre el hombre que la había salvado. Decidida, se acercó, sintiendo una mezcla de ansiedad y curiosidad. Lucas, ¿verdad?, preguntó con una leve sonrisa en el rostro. Él la observó un segundo, sorprendido de que recordara su nombre, y luego asintió. Sí, soy yo. ¿Y estás bien,
por lo que veo, respondió, con un tono de alivio en la voz. Gracias a ti, dijo Isabella, sintiéndose repentinamente tímida. Yo, quería darte las gracias. No sé cómo expresar mi gratitud. Lucas, con sus modales sencillos y directos, se encogió de hombros. Solo hice lo que haría cualquiera. Me alegro de que estés bien. Pero Isabela sabía que no era cierto. Podía ver en sus ojos que había mucho más en la historia que un simple acto de bondad. Y mientras lo miraba allí, de pie en medio de una multitud que representaba todo lo que ella tenía y él no, algo más profundo empezó a surgir en su corazón. Aquella noche, una vez terminado el acto, Isabela se encontró en un dilema. Quería saber más de Lucas, pero al mismo tiempo se sentía confusa sobre lo que eso significaba. Era una mujer poderosa, con todo lo que el dinero podía comprar, pero se sentía atraída por alguien que venía de un mundo completamente diferente. ¿Qué diría eso de ella? Y, lo que era más importante, ¿qué pensaría Lucas si se enteraba de sus intenciones? Mientras Isabela se hacía estas preguntas, Lucas luchaba contra sus propios sentimientos. Desde el accidente, había intentado encerrar a Isabela en una caja mental, tratándola como a una persona más a la que había ayudado. Pero ahora que volvía a verla, no podía ignorar la atracción que sentía por ella. Le molestaba profundamente, porque sabía que él no formaba parte del mundo de Isabela. Era un hombre sencillo, sin grandes ambiciones más allá de continuar con su vida tranquila. Ella, en cambio, era una mujer acostumbrada al lujo, la atención y el poder. ¿Cómo podían coexistir estas dos realidades? En las semanas siguientes, sus encuentros fueron cada vez más frecuentes. Isabela, siempre directa, invitó a Lucas a una cena de agradecimiento. Él se resistía a aceptar, pero en el fondo sabía que estaba deseando pasar más tiempo con ella. La cena tuvo lugar en un discreto restaurante, lejos de los focos mediáticos y de las fiestas de la alta sociedad. Lucas se sintió incómodo al principio, pero a medida que avanzaba la velada se fue relajando. Isabela le sorprendió con su sencillez y su genuino deseo de conocerle mejor. Te estarás preguntando qué hace una mujer como yo cenando con un hombre como tú, le dijo con un toque de ironía en la voz. Lucas se rió. La verdad es que sí. Pero no me voy a quejar. Isabela sonrió, pero luego su rostro se cerró. Ya estoy harta de este mundo, Lucas. A veces parece que estoy rodeada de gente a la que solo le importa lo que tengo y no lo que soy. Tú me haces sentir diferente. Como si, por un momento, pudiera ser yo misma. Las palabras de Isabela tocaron algo profundo dentro de Lucas. Entendía lo que era sentirse fuera de lugar, aunque fuera por otros motivos. Sin embargo, a medida que la cena avanzaba y la conversación fluía, empezó a preguntarse si ese sentimiento de conexión era suficiente para mantener algo más entre ellos. Sabía que, a pesar de su sencillez, había algo más entre ellos. Algo que no podía ignorarse. Pero, al mismo tiempo, las barreras estaban claras. Isabela pertenecía a un mundo que Lucas nunca había conocido. Y aunque se sentía atraído por ella, no sabía si podría formar parte de ese mundo, o si Isabela estaba dispuesta a abandonar lo que conocía para probar algo nuevo. La tarde del sábado era soleada y tranquila, perfecta para dar un paseo por el parque. Isabela y Lucas habían empezado a verse más a menudo, pero siempre en lugares alejados de los medios de comunicación o del ojo público. Ese día decidieron pasear por el parque. El lugar era tranquilo, rodeado de árboles altísimos, donde los rayos del sol apenas atravesaban el denso follaje. El olor fresco de la hierba y la tierra húmeda llenaba el aire. Mientras caminaban uno al lado del otro, Isabela sintió una mezcla de comodidad e inquietud. Había algo en la presencia de Lucas que la hacía sentirse en paz, pero al mismo tiempo, la perspectiva de una relación más profunda la inquietaba. Nunca había experimentado nada parecido. ¿Qué pensaba él de ella? Y, lo que era más importante, ¿estaría dispuesto a cruzar las barreras que separaban sus mundos? ¿Has pensado alguna vez en volver al ejército?, preguntó Isabela de repente, rompiendo el silencio que se había instalado. Lucas miró al horizonte, como meditando su respuesta. A veces, respondió.
Pero no por las razones que la gente se imagina. No es por deber ni por gloria. De hecho, creo que es por el silencio. Isabella frunció el ceño, curiosa. ¿El silencio? Sí. El campo de batalla tiene un silencio diferente. Es aterrador y pacífico al mismo tiempo. Sé que suena extraño, pero hay una claridad que solo encuentro allí. Aquí, en la vida cotidiana, todo parece confuso. Las cosas no están tan claras. La gente no es tan clara. La sinceridad de Lucas la conmovió de un modo inesperado. No se parecía a nadie que hubiera conocido antes. El mundo de Isabela estaba lleno de superficialidad y máscaras. Pero Lucas era directo, contundente. Había una pureza en su forma de ver la vida, aunque llevara las cicatrices del pasado. Tú también me das ganas de ser más clara, dijo ella, casi sin pensar. Siento que cuando estoy contigo puedo bajar la guardia. Y eso me asusta. Lucas la miró, con sus ojos oscuros llenos de comprensión. A mí también me asusta. Pero quizá por eso merezca la pena. Siguieron caminando y, por primera vez, Isabela sintió que se permitía ser vulnerable. Por primera vez, alguien veía más allá de la empresaria de éxito, más allá del millonario. Lucas estaba viendo a la mujer que realmente era, y eso la hizo querer conocerlo aún más. A mitad de camino, se detuvieron junto a un banco y Lucas empezó a contarle uno de los momentos más duros de su vida en el ejército. Habló de la pérdida de un amigo muy cercano en una misión, alguien a quien no había conseguido salvar, a pesar de todos sus esfuerzos. Bajó la voz e Isabela se dio cuenta del dolor que aún sentía. Confiaba en mí, dijo Lucas, juntando las manos. Y yo le fallé. Llevo cargando con esa culpa desde entonces. Isabela sintió una opresión en el pecho al oír aquellas palabras. Sabía lo que era sentirse responsable de algo que escapaba a su control, aunque sus cicatrices fueran emocionales. Se acercó a Lucas y le puso la mano en el hombro, un gesto sencillo pero lleno de significado. Hiciste lo que pudiste, le dijo suavemente. Y eso ya es más de lo que haría la mayoría de la gente. El silencio que siguió fue confortable. Por primera vez, ambos estaban dispuestos a abrir sus almas, aunque fuera doloroso. Allí, bajo el suave calor del sol y rodeados de naturaleza, algo entre ellos se solidificó. No era solo atracción. Era algo más profundo, una conexión que iba más allá de las palabras. El mundo de Isabela nunca fue fácil de navegar. Mientras intentaba comprender lo que sentía por Lucas, las presiones externas empezaban a aumentar. Sus compromisos sociales, eventos y reuniones de negocios la mantenían atrapada en un estilo de vida que ya no deseaba, pero del que no sabía cómo escapar. Una de esas presencias inoportunas era Marcos, su ex prometido. Marcos era el tipo de hombre que siempre sabía lo que quería, y quería a Isabela. No por amor, sino por lo que ella representaba. Una unión con ella significaría más poder, más estatus, y para él, eso era todo lo que importaba. Siempre había controlado sus emociones en torno a ella, pero ahora que Isabela parecía retirarse de su mundo, empezó a mostrar interés de nuevo. Una fría tarde de otoño, Marcos se presentó sin previo aviso en el despacho de Isabela, trayendo consigo ese aire de superioridad que ella tanto despreciaba. He oído que te has liado con gente diferente, dijo, con una sonrisa irónica en los labios. Como soldado, tal vez. Isabella sintió que le hervía la sangre. ¿Cómo se atrevía a presentarse así y comentar su vida personal? Se cruzó de brazos, obligándose a mantener la calma. Mi vida privada no es asunto tuyo, Marcos, respondió con firmeza. Y sí, he quedado con alguien. ¿Y qué? Marcos rió, un sonido lleno de desdén. ¿De verdad crees que un hombre como él puede ofrecerte algo, Isabela? Perteneces a un mundo que él nunca entendería. Y, para serte sincera, nunca podrá estar a tu altura. Sus palabras la golpearon como un cuchillo, pero al mismo tiempo reforzaron su convicción de que ya no quería formar parte de aquel círculo de poder y superficialidad. Quizá él no entienda mi mundo, Marcos, dijo ella, con voz tranquila y controlada. Pero, sinceramente, yo tampoco lo entiendo.
Y puede que ni siquiera quiera. Marco se quedó un momento en silencio, sorprendido por su respuesta. Esperaba que Isabela se defendiera, que intentara justificar sus actos, pero estaba haciendo lo contrario. Se estaba liberando. Te arrepentirás, dijo al fin, pero la amenaza sonó vacía, incluso para él. Cuando se marchó, Isabela se quedó sola en su despacho, reflexionando sobre lo que acababa de ocurrir. Durante mucho tiempo había estado a la altura de las expectativas de los demás, pero ahora empezaba a cuestionárselo todo. Lucas formaba parte de esta nueva realidad y sabía que seguir sus sentimientos por él sería un camino difícil y lleno de obstáculos. Pero, por primera vez en años, estaba dispuesta a enfrentarse a esos retos. Mientras tanto, Lucas también se enfrentaba a sus propios dilemas. Se sentía fuera de lugar en el mundo de Isabela, y la distancia entre sus estilos de vida era evidente. En los días siguientes, empezó a distanciarse. No era intencionado, pero cada vez que pensaba en el futuro, no veía un escenario en el que Isabela y él pudieran estar realmente juntos. ¿Qué podía ofrecerle? La distancia emocional que Lucas empezó a crear no pasó desapercibida para Isabela. Sabía que el camino por recorrer estaría lleno de dificultades, pero también sabía que, si querían que aquello funcionara, tendrían que enfrentarse juntos a esas fuerzas externas. En los días siguientes, Isabela se volvió cada vez más introspectiva. Las palabras de Marcos resonaban en su mente, no porque tuviera razón, sino porque demostraban lo mucho que había cambiado. Por primera vez en años, no sentía que tuviera que amoldarse a las expectativas de los demás. Lucas, con su sencillez y honestidad, la hizo cuestionarse todo lo que había construido hasta ese momento. Todo aquello, el lujo, el estatus, el poder, ¿tenía realmente importancia? Su mejor amiga, Julia, notó el cambio en Isabela y no dudó en enfrentarse a ella. Estaban en un café tranquilo, lejos del ajetreo del mundo de los negocios. Julia, siempre directa e ingeniosa, comenzó la conversación sin rodeos. «Estás diferente, Isa», dijo entrecerrando los ojos. «¿Qué te pasa? ¿Quién es ese chico con el que has estado saliendo?» Isabella suspiró, dando un sorbo a su capuchino antes de contestar. «Es diferente. Y eso me confunde. Nunca pensé que sentiría esto por alguien como él». Julia enarcó una ceja, extrañada. ¿Alguien como él? ¿Qué quieres decir? Es sencillo, Julia. Un soldado, un hombre que vive una vida completamente diferente a la mía. Y al mismo tiempo, siento que puedo ser yo misma cuando estoy con él. No la mujer de negocios, no la millonaria, solo yo. Julia soltó una risita, pero había seriedad en sus ojos. Y eso te asusta, ¿verdad? Isabella asintió. Mucho. Porque, al mismo tiempo, siento que me alejo de mi mundo, de lo que conozco. Quizá eso sea bueno, replicó Julia pensativa. Siempre has vivido bajo presión, rodeada de gente que solo quiere lo que puedes ofrecer, no lo que eres. Y si este chico te hace sentir diferente, quizás sea exactamente lo que necesitas. Isabela sonrió. Julia siempre sabía relativizar las cosas. Pero aún así, una parte de ella seguía insegura. Su mundo y el de Lucas eran tan diferentes. ¿Cómo podrían superar esas barreras? Mientras tanto, Lucas atravesaba una batalla interna. Había empezado a distanciarse de Isabela, no porque quisiera, sino porque no veía cómo encajar en su mundo. Le encantaba su sencillez, su vida sin complicaciones, y temía perderla involucrándose con alguien tan alejado de su realidad. Para intentar calmar su mente, Lucas volvió al campo de entrenamiento donde solía entrenarse con sus compañeros. El lugar era desolador, pero para él representaba un refugio. Era allí, entre los sonidos de pasos rítmicos y órdenes firmes, donde sentía una claridad que no podía encontrar en ningún otro lugar. Pero aquel día, ni siquiera el entrenamiento pudo apartar sus pensamientos de Isabela. Sabía que se estaba enamorando de ella, pero el miedo a no ser suficiente para ella le impedía actuar. Mientras entrenaba, le venían a la mente recuerdos del campo de batalla. La pérdida de sus amigos, la culpa que arrastraba, todo ello parecía intensificarse ahora que estaba al borde de un nuevo tipo de batalla,
una lucha por el amor y un futuro incierto. De vuelta a casa esa noche, Lucas sintió el peso de la soledad. Cogió el teléfono varias veces para llamar a Isabela, pero dudó. ¿Cómo expresar sus sentimientos? Y, lo que era más importante, ¿lo aceptaría ella tal como era, con todas sus cicatrices? Aquella noche, Isabela no pudo conciliar el sueño. Sus pensamientos giraban en torno a Lucas, al futuro incierto que podría tener con él y a las palabras de Julia que resonaban en su mente. Sabía que Lucas se estaba distanciando, y eso la preocupaba profundamente. Si se estaba alejando, tal vez era porque él también sentía que no podían estar juntos. Y si era así, ella tenía que hacer algo. Decidida, Isabela cogió el teléfono y envió un mensaje a Lucas. ¿Podemos quedar? Creo que tenemos que hablar. El tiempo parecía alargarse mientras esperaba una respuesta, con el corazón latiéndole deprisa. Cuando llegó la respuesta, fue breve pero directa. Sí. ¿Dónde y cuándo? Al día siguiente, se reunieron en un pequeño café a las afueras de la ciudad, lejos de las miradas indiscretas y la ajetreada vida que Isabela solía frecuentar. Cuando Lucas llegó, había tensión en el ambiente. Isabela podía ver en su rostro que estaba luchando con algo, y esto solo aumentó la urgencia que ella sentía por resolver las cosas. Lucas, ¿por qué te vas?, le preguntó sin rodeos mientras se sentaban. Él la miró durante un largo momento, con el rostro serio. ¿Por qué? No sé si puedo formar parte de tu vida, Isabela. Veo tu mundo y no es el mío. Y no sé si sería justo para ti. Soy un soldado, un hombre sencillo. Y tú, eres una mujer poderosa que pertenece a un mundo que nunca entenderé. Isabela respiró hondo, sintiendo el peso de sus palabras. Lucas, nunca me ha importado mi mundo como piensa la gente. Lo que me importa es cómo me siento. Y contigo, me siento diferente. Me siento libre. Lucas bajó la mirada, claramente conmocionado. No quiero decepcionarte, Isabela. He fallado a gente antes. No sé si puedo arriesgarme a fallarte a ti también. Ella le cogió la mano, sintiendo la tensión en su cuerpo. Tú me salvaste. No solo aquel día del accidente, sino todos los días desde entonces. Me hiciste ver que hay algo más en la vida que lo que yo he construido. Y no estoy dispuesto a dejarlo escapar. Durante un momento se quedaron en silencio, mirándose el uno al otro, como si trataran de comprender lo que aquello significaba para ambos. Lucas finalmente dejó escapar un fuerte suspiro y se acercó. Yo también lo siento, Isabela. Pero necesito tiempo. Necesito entender cómo puedo formar parte de esto sin perder quién soy. Isabela asintió, comprensiva. Estoy dispuesta a esperarte, Lucas. Pero necesito que sepas que, para mí, esto es real. Y estoy dispuesta a luchar por nosotros, si tú lo estás. Sus palabras resonaron en el silencio que siguió, y Lucas supo en ese momento que hablaba en serio. Aún no tenía todas las respuestas, pero sabía que lo que sentía por Isabela era real. Tal vez, con el tiempo, podría encontrar una manera de reconciliar sus vidas sin tener que sacrificar quién era. Pero, por el momento, estaba dispuesto a dar un paso adelante. Los días se convirtieron en semanas y, durante ese tiempo, Isabela y Lucas siguieron viéndose. Aunque el miedo y la duda seguían presentes, algo más fuerte crecía entre ellos. Había una conexión innegable, una atracción que iba más allá de lo físico. Cada conversación, cada momento compartido, los unía más. Pero ambos sabían que llegaría un momento en el que tendrían que enfrentarse a sus sentimientos y decidir a dónde les llevaría todo aquello. Una noche tranquila, Isabela decidió que no podía seguir ignorando sus sentimientos. Sabía que Lucas estaba luchando contra sus propios demonios, pero también sabía que él necesitaba escuchar lo que había en su corazón. Tras varios días de dudas, le llamó y le pidió que fuera a su casa. Lucas, siempre reacio a acercarse al lujoso mundo de Isabela, se sorprendió por la invitación, pero aceptó. Sabía que la conversación era inevitable. Cuando llegó, Isabela le recibió en el jardín trasero de su mansión, un lugar tranquilo rodeado de plantas y luces tenues.
El contraste entre el refinado entorno y la sencillez de Lucas era evidente, pero en aquel momento nada de eso importaba. Había algo mucho más importante en juego. Lucas, no sé cómo empezar esta conversación, pero... Necesito ser sincera contigo, empezó ella, con expresión seria pero vulnerable. Desde el día en que me salvaste, algo ha cambiado en mí. Y en las últimas semanas, a medida que hemos pasado más tiempo juntos, me he dado cuenta de que lo que siento por ti no es solo gratitud. Lucas la miraba, con las manos entrelazadas nerviosamente. Sabía que esta conversación se avecinaba, pero escuchar sus palabras lo sacudió de una manera que no esperaba. Isabela, yo. Intentó hablar, pero ella le interrumpió, sabiendo que necesitaba terminar lo que había empezado. Por favor, déjame terminar, dijo ella, acercándose más a él. Lo que siento por ti es algo que no puedo ignorar. Estoy enamorada de ti, Lucas. Sé que somos diferentes, que venimos de mundos completamente opuestos, pero por alguna razón eso no importa. Lo que importa es lo que siento cuando estoy contigo. Y estoy dispuesta a luchar por eso, por nosotros, si tú lo estás. Sus palabras flotaban en el aire, cargadas del peso de la verdad. Lucas guardó silencio unos instantes, tratando de asimilar lo que ella acababa de decir. Sabía que sentía lo mismo por ella, pero el miedo a fracasar, a no ser suficiente para ella, aún no retenía. Amaba a Isabela, pero ¿sería ese amor lo suficientemente fuerte como para superar todas las barreras a las que se enfrentarían? Isabela, sabes lo mucho que me importas, le dijo en voz baja, casi un susurro. Yo también lo siento así. Te quiero. Pero tengo miedo. Miedo de no ser el hombre que te mereces. Miedo de que, al final, te decepcione. Isabela sonrió suavemente, cogiéndole las manos. Todos tenemos miedo, Lucas. Yo también lo tengo. Pero lo que importa es lo que hacemos con ese miedo. Y creo que los dos podemos afrontarlo juntos. No espero la perfección. Solo quiero estar contigo. Lucas sintió que le invadía una oleada de emociones. El amor de Isabela, tan genuino y vulnerable, tocó una parte de él que había enterrado durante mucho tiempo. Sin decir una palabra más, la acercó y la besó, un gesto que decía todo lo que no podía expresar con palabras. En ese momento, todas las dudas y temores parecieron desaparecer. Sabían que el camino que tenían por delante sería difícil, lleno de retos y obstáculos, pero también sabían que estaban dispuestos a afrontarlo todos juntos. Era el comienzo de algo nuevo, algo que ninguno de los dos podía prever, pero que ya estaba cambiando sus vidas de forma irreversible. Aunque se habían declarado, las inseguridades y los retos de la relación de Isabela y Lucas estaban lejos de resolverse. Su amor, aunque fuerte, seguía siendo puesto a prueba constantemente por las marcadas diferencias entre sus mundos. Lucas, sobre todo, luchaba con la idea de que nunca podría ofrecer a Isabela el tipo de vida al que ella estaba acostumbrada. Aunque ella decía que no importaba, una parte de él seguía sintiéndose inadecuada. La tensión entre ellos empezó a crecer en silencio. No era algo que pudiera expresarse con palabras, pero estaba ahí, presente en los silencios prolongados y en las miradas que evitaban ciertos temas. Lucas empezó a trabajar más horas, aceptando encargos extra de seguridad, mientras Isabela se encontraba cada vez más inmersa en los acontecimientos de su alta sociedad. Aún se amaban profundamente, pero el peso de las expectativas y las presiones externas empezaba a hacer mella. Un día, los medios de comunicación descubrieron su relación. Una foto de Lucas e Isabela juntos en un restaurante fue publicada en un tabloide, y pronto empezaron a circular los comentarios. ¿Quién es el nuevo hombre misterioso de Isabela Monteiro?, titulaban varias revistas y páginas de cotilleos. Pero más que eso, el hecho de que Lucas fuera un soldado, un hombre corriente, provocó una tormenta de especulaciones. Era como si todos se preguntaran qué podía ver una mujer como Isabela en alguien tan, por debajo, de su estatus. Isabela, acostumbrada como estaba a la atención mediática, se sintió irritada por la invasión de su intimidad. Pero lo que más le preocupaba era cómo lo estaba afrontando Lucas.
Él, que siempre había preferido una vida discreta y poco expuesta, estaba ahora en el punto de mira, algo que nunca había deseado. Sabía que esto pasaría, dijo Lucas, con voz cansada, mientras hablaban en casa de Isabela. Por eso dudé tanto en involucrarme contigo. Este mundo no es para mí, Isa. Isabela le miró, con el corazón oprimido. Lucas, me da igual lo que digan. Lo que importa es lo que sentimos, lo que tenemos. Pero me están juzgando, Isabela. Y seguirán haciéndolo. No soy el tipo de hombre que esperan que seas. Y, la verdad, no sé si podré vivir con eso. La frustración de Lucas era palpable, e Isabela se sentía impotente. Sabía que su amor era real, pero también sabía que Lucas estaba siendo consumido por sus inseguridades. No eran solo los medios de comunicación, era la presión constante de un mundo del que nunca quiso formar parte. Y en ese momento, Isabela se dio cuenta de que su futuro dependía de la capacidad de Lucas para aceptar que, para ella, nada de eso importaba, y que él era suficiente. ¿Pero podría? La situación empezó a pesar insoportablemente sobre Lucas. Los titulares seguían apareciendo, siempre centrados en la inverosímil relación entre él e Isabela, como si el mero hecho de que un soldado tuviera una relación con una millonaria fuera motivo de asombro. Lucas ya había aprendido a lidiar con el juicio de los demás durante su tiempo en el ejército, pero esto era diferente. Era personal, y afectaba directamente a la relación que tanto apreciaba. Isabela, por su parte, sabía que tenía que actuar. Estaba decidida a no dejar que los rumores y los prejuicios destruyeran lo que ella y Lucas estaban construyendo. Tras una noche de reflexión, decidió que se enfrentaría a los medios y a los críticos. Si el mundo quería cuestionar su elección, ella estaba dispuesta a defender su relación públicamente. Concertó una entrevista en un prestigioso programa de televisión, algo que solía evitar cuando se trataba de su vida personal. Pero esta vez había algo más importante en juego. Al comenzar la entrevista, la presentadora trató amablemente de interrogarla sobre Lucas, mencionando el interés público por la vida amorosa de una figura tan influyente como ella. Isabela, sin embargo, no se echó atrás. Lucas es un hombre honorable. Tiene una integridad que va mucho más allá de lo que cualquier riqueza puede comprar. Y para mí, eso es lo que importa. No me interesa lo que la gente piense que debo o no debo hacer. Elegí estar con alguien que me hace sentir real, que ve quién soy, no lo que tengo. Sus palabras resonaron con fuerza. No era solo una defensa de la relación, era una declaración de quién era ella y de lo que estaba dispuesta a proteger. La entrevista se hizo rápidamente viral, y la reacción fue variada. Mientras muchos apoyaban su valentía y honestidad, otros seguían siendo críticos, incapaces de entender cómo una mujer adinerada como Isabela podía estar con alguien fuera de su clase. Pero, por encima de todo, Isabela sabía que esta entrevista no era solo para el público. Era para Lucas. Quería que él supiera que ella estaba de su lado, independientemente de lo que pensaran los demás. Y eso era lo más importante. Lucas vio la entrevista en su pequeño salón. Las palabras de Isabela lo habían conmovido de una manera que no esperaba. Sabía que ella le quería, pero oír su defensa pública, su voluntad de enfrentarse al mundo por él, removió algo en su interior. Por primera vez, Lucas empezó a creer que tal vez, solo tal vez, él era suficiente para ella. Que, juntos, podrían superar cualquier obstáculo. Esa noche, Lucas le envió un mensaje a Isabela. Gracias por todo lo que has dicho. Nunca había tenido a nadie que luchara por mí así. Quiero que sepas que yo también estoy dispuesto a luchar por nosotros. Isabela sonrió al leer el mensaje. Sabía que aún quedaban retos por delante, pero en aquel momento estaba segura de que podrían afrontarlos juntos. La vida de Lucas había cambiado considerablemente desde que Isabela y él habían iniciado una relación. Aunque la exposición mediática era algo a lo que aún le costaba acostumbrarse, el amor que sentía por Isabela parecía ser suficiente para compensar cualquier incomodidad. Pero entonces surgió una nueva complicación que le obligó a enfrentarse al mayor dilema de su vida. Lucas recibió una oferta del ejército, una oferta para volver al servicio activo en una misión especial.
Era algo que nunca había planeado, pero la oferta era tentadora. El ejército siempre había sido una parte importante de su vida, y la oportunidad de volver a una misión importante le atraía. Pero sabía que esa decisión significaría alejarse de Isabela y de todo lo que estaban construyendo juntos. Pasó varios días intentando decidir qué hacer. Por un lado, pensaba que volver al ejército podría devolverle el sentido que tanto echaba de menos. Pero también significaba dejar a Isabela, quizá durante meses o incluso años. Estaba atrapado entre dos amores, el deber que siempre le había definido y el amor que había encontrado inesperadamente. Finalmente, decidió que tenía que hablarlo con Isabela. No podía tomar esta decisión sin ella. Aquella tarde, se reunieron en el mismo parque donde habían pasado juntos aquella tarde semanas atrás. El aire era fresco y las hojas caídas formaban una alfombra bajo sus pies. Había algo solemne en el ambiente, como si ambos supieran que estaban a punto de enfrentarse a una gran encrucijada. Isabela, comenzó Lucas, con voz grave, he recibido una oferta para volver al ejército. Es una misión especial, algo importante. Y, no sé qué hacer. Isabela guardó silencio un momento, tratando de asimilar la noticia. Siempre había sabido que el ejército era una parte importante de la vida de Lucas, pero ahora que él pensaba marcharse, el miedo se apoderó de su corazón. ¿Quieres irte?, le preguntó, tratando de mantener la voz firme. Una parte de mí sí, admitió Lucas. Siento que tengo un deber. Pero al mismo tiempo, no quiero dejarte. No quiero perder lo que tenemos. Isabela sintió una oleada de emociones encontradas. Una parte de ella comprendía el deseo de Lucas de volver, pero otra, la más profunda y vulnerable, temía perderlo para siempre. Sabía que su amor era fuerte, pero ¿sería suficiente para sobrevivir a esta separación? Lucas, le dijo por fin, no voy a impedirte que hagas lo que creas necesario. Pero necesito que sepas que no será fácil. Y no sé qué pasará si lo haces. Hubo un pesado silencio entre ellos, lleno de incertidumbre y dudas. Lucas cogió la mano de Isabela. No quiero perderte. Pero tampoco sé cómo vivir sin este sentido de propósito que me da el ejército. Isabela sintió que las lágrimas empezaban a brotar, pero las contuvo. Lo comprendo. Solo, prométeme que si te vas, volverás conmigo. Y que cuando lo hagas, estaremos juntos de verdad. Lucas asintió, apretando su mano con fuerza. Te lo prometo. Pero incluso con esa promesa, ambos sabían que el futuro era incierto. Lucas tendría que tomar una decisión, y esa elección podría cambiar sus vidas para siempre. Los días que siguieron a la conversación en el parque fueron los más duros a los que Isabela y Lucas se habían enfrentado nunca. La incertidumbre se cernía sobre ellos como una nube, y cada encuentro parecía estar lleno de un silencio incómodo, como si ambos supieran que algo se avecinaba, pero no tuvieran el valor de afrontarlo de una vez por todas. Lucas había tomado una decisión. Tras semanas de reflexión, optó por aceptar la misión en el ejército. Era una decisión que le corroía por dentro, pero sabía que tenía que hacerlo por sí mismo. Una parte de él siempre había estado ligada al deber, e ignorarlo sería como negar una parte esencial de quién era. Pero al mismo tiempo, no podía dejar de pensar en Isabela. Ella le apoyaba, lo sabía, pero también podía sentir el miedo que crecía en su interior. La idea de una larga separación pesaba mucho en sus corazones. La mañana de su partida, Lucas fue a casa de Isabela a despedirse. El aire era frío y húmedo, y se hizo un silencio melancólico en el jardín trasero. Isabela estaba quieta, mirando las plantas que se mecían ligeramente con el viento. Lucas se acercó lentamente y sus pasos resonaron en la hierba húmeda. Te voy a echar de menos todos los días, dijo Lucas, rompiendo el silencio. Su voz era ronca, cargada de emociones que intentaba contener. Isabela se volvió hacia él, con los ojos ya llorosos por las lágrimas que había intentado contener. Yo también te voy a echar de menos. Más de lo que te imaginas. Le temblaba la voz y dio un paso hacia él, cogiéndole la mano con fuerza. Pero entiendo por qué necesitas hacer esto. Y estaré aquí cuando vuelvas.
Lucas tiró de ella y la abrazó con fuerza, como si aquel simple gesto pudiera impedir que el tiempo siguiera avanzando. El silencio entre ellos se llenó únicamente con el sonido de sus respiraciones y el suave viento que les rodeaba. Permanecieron así largo rato, sin palabras, solo sintiendo el calor del otro, sabiendo que ese momento podría ser el último durante un tiempo indeterminado. «Prométeme que volverás conmigo», susurró Isabela, con la voz apagada contra el pecho de él. «Lo prometo», respondió Lucas, aunque sabía que la vida en el ejército no permitía garantías. Aún así, en aquel momento, quiso creer que la promesa era algo que podría cumplir. Horas más tarde, Lucas se marchó. El coche que lo llevó al aeropuerto desapareció por la carretera, dejando a Isabela sola en la entrada de su casa, observando hasta que él se convirtió en apenas un punto en el horizonte. El vacío que le quedaba era profundo, pero sabía que tenía que ser fuerte. Su amor era real y creía que podría resistir la distancia. Pero la incertidumbre del futuro la atormentaba, aunque intentara mantener viva la esperanza. Pasaron las semanas y la ausencia de Lucas se convirtió en un vacío constante en la vida de Isabela. Se volcó en el trabajo, intentando llenar su tiempo con citas y eventos, pero nada parecía aliviar la nostalgia que sentía por él. Hablaban por teléfono cuando podían, pero las conversaciones eran breves y siempre llenas de preocupaciones no expresadas. Lucas estaba en territorio peligroso, e Isabela vivía cada día con el corazón en un puño, temiendo una llamada que le trajera malas noticias. Pero esa llamada nunca llegó. Meses más tarde, Lucas regresó por fin. La misión, aunque peligrosa, había sido un éxito, y él estaba de vuelta. Lo primero que hizo fue ir a casa de Isabela, sin avisar, sin ceremonias. Cuando ella abrió la puerta y lo vio allí, sucio y cansado, pero vivo, algo se desató en su interior. Las lágrimas que había retenido durante tanto tiempo cayeron por fin. Lucas la rodeó con sus brazos, abrazándola como si nunca fuera a soltarla. «He vuelto», dijo, con voz suave pero llena de emoción. «He vuelto por ti». Isabela no pudo responder de inmediato. Se limitó a apretarle con más fuerza, sintiendo el calor de su cuerpo, el olor familiar que había temido no volver a sentir. Aquel momento era todo lo que había soñado durante los meses que él había estado fuera. Al cabo de un rato, se sentaron juntos en el sofá del salón, aún cogidos de la mano, como si necesitaran la conexión física para creer que era real. Lucas miró a Isabela, con el semblante más claro que había tenido en meses. «Me he dado cuenta de algo mientras estaba fuera», dijo, con voz tranquila. «Me encanta el ejército, me encanta lo que hago. Pero me di cuenta de que no puedo seguir viviendo entre dos mundos. Necesito algo que me permita ser el hombre que soy, pero también estar contigo». Isabella le observó atentamente, sin saber lo que estaba a punto de decir. «He decidido que voy a dejar el servicio activo», continuó Lucas. «Quiero ayudar de otra manera, quizá trabajando con veteranos, ofreciendo apoyo a personas que, como yo, aún luchan con las cicatrices de la guerra. Quiero hacer algo significativo, pero quiero hacerlo contigo a mi lado». Las palabras de Lucas hicieron que el corazón de Isabela se elevara. Estaba eligiendo un nuevo camino, uno que definitivamente la incluía a ella. «Lucas, yo no sé qué decir», dijo, abrumada. «Solo sé que te quiero, y que decidas lo que decidas, estaré a tu lado». Él sonrió, una sonrisa que ella no había visto en meses. «Entonces supongo que tenemos un nuevo comienzo». Y en ese momento, mientras se abrazaban en el reconfortante silencio de estar juntos de nuevo, ambos supieron que estaban listos para construir una nueva vida, juntos.